Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal El Secreto DeFi. Yo soy Mark y como siempre, como cada domingo, hoy os traigo las últimas noticias sobre el Phantom y todo su ecosistema, porque llevamos ya un par de semanas que no la estamos mencionando porque todo el mercado está centrado tanto en Luna, UST y ahora solamente en unos días se volverá a hablar sobre Wave y sobre su posible caída hasta que llegue a cero. Pero hoy os traigo las mejores noticias, las actualizaciones que están habiendo en esta red y sobre todo el futuro que le espera con los nuevos acontecimientos. Dicho esto, como siempre, comenzamos. Como ya sabéis, esta semana está habiendo muchas noticias sobre Luna, el airdrop, cómo va a ir todo esto y hemos dejado un poquito de lado el tema de Phantom. Así que hoy nos vamos a dedicar 100% en todas las noticias del ecosistema Phantom y qué está pasando. Primero de todo, comenzamos con un análisis general de las últimas noticias durante estas 2 semanas. Primero de todo, el precio, aunque ha bajado, está por debajo de 0,40 centavos, ha conseguido subir un poquito desde hace un par de semanas. El market cap también está subiendo e incluso el TVL también ha estado subiendo. Lo más importante así para destacar es el tema de que han sacado un nuevo mecanismo de liquidación que va a evitar lo que ocurrió hace un par de semanas con un par de ballenas que aprovecharon ese fallo que tienen los protocolos de lending, el cual piden prestado el máximo posible y la gente se queda atrapada sin tener liquidez para poder retirar. Así que han sacado un mecanismo, un bot automático que directamente liquidará algunas cuentas que estén apalancadas al máximo o que estén a punto de liquidarse para dejar que haya liquidez y que la gente pueda sacar. Y nos referimos sobre todo al protocolo de Screen, que es el más importante dentro de Phantom. Luego hablaremos sobre Felix Exchange y qué tokens ya están operativos en este CEX. Recordad que no tiene KIC y que tiene la liquidez también integrada con Binance, ¿de acuerdo? CEX y DEX. Luego tenemos también el bloqueo o el error, ese hackeo que tuvo el swap de Spirit Swap, que ya está solucionado. Noticias de Héctor sobre Luna y esto de aquí. Andrei Kronoje en principio ha vuelto, aunque no está confirmado, pero podemos ver que a través del GitHub vemos movimientos de Andrei Kronoje haciendo ya funcionar su cuenta y haciendo cambios en la blockchain y haciendo la programación que es típica de él. Esto es una buena noticia, aunque como persona que busca la descentralización, que todo esté relacionado con una persona no me gusta nada, aunque evidentemente esto va a ayudar al ecosistema de Phantom. Y luego tenemos aquí algunas monedas, algunos tokens que han sufrido una gran revalorización y qué protocolos han conseguido también ganar más liquidez bloqueada. Pero lo más importante, vamos a ver aquí una comparativa con métricas on-chain. En este caso tenemos varias redes blockchain, algunas de Layer 1, como puede ser Near, Solana, Avalanche, Harmony, que se comparan con Phantom para ver los rendimientos o qué ofrecen. En este caso vemos que tenemos aquí una comparativa con la media de gas en transacción, cuánto tarda el bloque en confirmar esta transacción, el total de transacciones y cuánto tiene bloqueada esta red blockchain. En este caso vemos que la media de gas, porque ha habido una última actualización en Phantom que ha permitido solucionar ese problema que había con las congestiones que hubo a través de esas caídas de liquidación por estos que os he comentado del DPEC de Day y todas esas noticias que lo hemos comentado. Os voy a dejar aquí el vídeo para que vayáis a ver las últimas noticias. Han permitido que ya no se congestione, que se puedan realizar igualmente las transacciones y además a un coste mucho más bajo. Estamos hablando de 0,004 centavos de dólar por cada transacción a una media de 1,3 segundos, es bastante rápido, pero lo más importante es que mirar las transacciones que ejecuta durante el día. Son muchísimas, es solo por detrás de Ethereum, Binance y de Polygon. Pero por ejemplo en Polygon, mirar el TVL, más de 1 billón de diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucho margen de mejora y que realmente está muy infravalorada, que sigo pensando que están los precios que no se lo merece, pero está bien todos estos cambios que han generado actualizaciones de la blockchain y esto va a también ayudar muchísimo a que siga entrando más gente, más inversores dentro de la red. Y luego si comparamos con Near, Solana, Avax, Harmony, Celo, veis que en precio de gas puede ser que esté un poquito por encima, pero sobre todo el tiempo de ejecución, de la transacción es mucho más rápida que todas las demás, excepto de Near o de Arbitrum. Así que echad un ojo a esta comparativa porque realmente nos pone en contexto de cómo está funcionando la red de Phantom. Como sabéis, Phantom tiene una muy buena comunidad, muy unida, a pesar de que el marketing que hace la Phantom Foundation sea muy mala. La verdad que la comunicación es desastrosa, pero aún así la gente que está detrás de Phantom, los que invierten, los inversores, los que apoyan este ecosistema, son realmente muy buenos, están muy activos en la comunidad, siempre están comentando, siempre están proponiendo nuevas propuestas, están sacando nuevas ideas. Bueno, en realidad hay una relación muy buena, muy estrecha entre la comunidad y esto es lo que nos refleja este gráfico de aquí, en el que
el impacto que tiene la Phantom Foundation, la red de Phantom, es mucho más grande que las demás redes. Y además, si vemos el market cap, sigue estando muy por debajo de otras monedas muy conocidas como Cardano, Solana, Polygon. Y esto lo vuelvo a repetir igual que antes, lo hemos visto antes. Tanto el TVL como el market cap hay un ratio, y ese ratio es muy pequeño en Phantom. ¿Y qué quiere decir? Que en el momento en que el mercado recupere, o que Bitcoin, porque como sabéis, Phantom viene arrastrado por Bitcoin, si sube, Phantom va a tener un porcentaje de subida de revalorización mucho más alto que otra moneda, porque permite tener esa subida y evidentemente a la inversa también sufre mucho más esas bajadas. Pero si echáis un vistazo con las demás, veis que aún queda mucho margen de mejora. Y aquí tenemos también una gráfica entre las 100 primeras monedas de capitalización de mercado que tenemos listados. Phantom es la que mejor se ha recuperado, la que mejor ha tenido una revalorización en su precio, como veis, cerca del 28% de subida en su precio. ¿Eso qué quiere decir? Como hemos comentado antes, eso se debe a que tiene un bajo market cap, tiene un bajo TVL, y en cuanto entra un poco de liquidez, hay mucha gente interesada en Phantom, pero evidentemente se esperan a comprar en precios muy bajos. Pero para un inversor, para un trader, para hacer scalping, es una forma muy buena para intentar recuperar algo de liquidez y volver a comprar más abajo. Actualmente se está moviendo en un rango, en un canal muy marcado entre los 0,32 hasta los 0,40 y pico, y es un buen momento para ir comprando, ir vendiendo o acumular el máximo de precios en la zona de acumulación. Y si veis, ha sido la que más ha subido por delante, por ejemplo, de KuCoin, de Aave, Monero, de PancakeSwap. Bueno, que realmente es una moneda que se puede especular muy bien y que además tiene buenos rendimientos si sabemos comprarlo en una zona muy buena. Y relacionado otra vez con la repercusión de las redes sociales de cada proyecto, aquí tenemos un listado de las que tienen una mejor interacción o tienen un mejor engagement dentro de la red social de Twitter. Eso simplemente nos dice o nos da esa información de que tienen una buena comunicación con sus inversores, dan información, actualizan, seguimiento, contestan, y eso por parte de un protocolo dice mucho y ayuda mucho a dar confianza y a dar transparencia. En este caso, casi siempre estos 5 de aquí, Spooky, Basset, Spirit, Hector y Tom Finance, casi siempre están en las partes de arriba porque realmente tienen una gestión muy buena con la comunidad y eso ayuda muchísimo a seguir creciendo. A mí me ha sorprendido mucho Basset Finance en este caso porque está aguantando muy bien el TWAP. El TWAP es lo que permite pagar los dividendos, que si no sabes lo que es, yo te voy a dejar aquí el vídeo de Basset Finance donde lo analizamos y explicamos estas métricas. Está aguantando mucho mejor que Tom, porque Tom no está consiguiendo recuperar el TWAP y no está pagando dividendos. Así que échale un vistazo a Basset porque igual te interesa, y si ya ha aguantado y se está consolidando, imagínate si esto vuelve a recuperar la tendencia alcista que podría recuperar este token, que se está comportando muy bien y creo que puede ser una de las monedas que ganen un gran porcentaje en su precio. Pero igualmente hay que tener cuidado, echar un vistazo y valora si quieres entrar o no. Y luego tenemos aquí pues todas las categorías diferentes que hay dentro de una blockchain y tenemos la mejor dentro de cada categoría. En este caso, por ejemplo, en el DEX sabes que el mejor es PancakeSwap. Si quieres pedir préstamos, te tienes que ir a Gaze. Si quieres optimizar tus rendimientos, tienes que ir a Bifi, y así con cada uno de ellos. Cuando entres en una red por primera vez, te recomiendo que siempre te vayas a los protocolos que mejor están funcionando, que más TVL tienen bloqueado y que realmente tienes unas garantías de que están haciendo bien su trabajo, porque de esta forma evitas cualquier scam, cualquier estafa o esa inseguridad sin saber lo estás haciendo bien o no. Así que en Phantom aquí tienes los mejores para empezar a moverte en las diferentes categorías. Y como no, podíamos evitar de hablar sobre las monedas estables, algorítmicas, híbridas o sobre colateralizadas, porque está siendo el tema desde estas últimas semanas. Así que yo solo te quiero comentar las que tienes en Phantom, mi punto de vista, y ahora veremos la nueva moneda algorítmica, que realmente no es algorítmica, es sobre colateralizada porque no depende de un algoritmo, de Phantom, que ha sacado su propia, hace tiempo que está en el mercado, pero ahora lo veremos. Luego tenemos la moneda de DAI, que bajo mi opinión y bajo mi punto de vista, al ser descentralizada y además tiene 3 veces de colateral en Ethereum, me parece la forma más segura de asegurar que puede mantener el PEC, que puede mantener el dólar, y me parece la mejor opción dentro de todas las que hay, todas las posibilidades. Luego tenemos USDC y UST, sabéis que son centralizadas, que se supone que tienen $1 por cada minteo de estas monedas. No es real, realmente tienen muy poco garantizado a nivel físico, pero bueno, sabéis que son las más conocidas, donde casi todo el mundo tiene su liquidez, pero yo me andaría con ojo. Luego tenemos Frax, que es una parte colateralizada y otra parte híbrida, algorítmica,
y además la que está colateralizada por una moneda que tampoco tiene el 100% de reserva. Así que para mi gusto deja mucho que desear. Luego tenemos, este sí es el token de Tom Finance, el token algorítmico que está pegado al Phantom en 1.1. Si no sabes cómo funciona Tom Finance, que yo creo que en este canal es más que sabido cómo funciona, pero te voy a dejar aquí por si te acabas de unir al canal para que vayas a verlo y entiendas cómo funciona este protocolo algorítmico. Como sabéis, puedes armar un token LP, crear TCR y esos TCR pues puedes stackearlos y generar la moneda Tom, que es la moneda algorítmica. Esta moneda no tiene un supply, es inflacionaria y se crean todos los tokens que quieras. En el momento en que hay demasiados tokens en circulación, se pierde la paridad 1-1. Y en este caso, pues para recuperarla tienen un sistema de quema que lo que permite es cambiar un token de Tom por T-Bond, que son como unos bonos que tienen ratio 1-1. Entonces, en el momento que se hace ese swap, ese intercambio, los tokens que tú liberas se queman y permite volver a recuperar el precio y mantener. Este protocolo lleva trabajando más de 1 año y medio y hasta hace poco había mantenido el 100% siempre del PEG, pero le está costando realmente recuperarlo. Y luego tenéis la moneda algorítmica, que es un simple modelo respaldado por la moneda de Luna, que sabéis perfectamente lo que ha ocurrido, que se ha ido al trasto, así que este sistema es muy nulo. Y luego tenemos la moneda de Phantom, su moneda estable FUSDT, ¿de acuerdo? Que estará sobrecolateralizada, como en el caso de DAI. En primera instancia dijeron que solo iba a estar colateralizada por Phantom, un 500%, es decir, 5 veces por encima de su colateral, ¿de acuerdo? Por cada dólar habría 500% en Phantom, pero no gustó esa propuesta porque realmente estás depositando todo el colateral en una moneda que es bastante volátil. Sabéis que Phantom se mueve mucho de precio, así que han decidido meter otras monedas como colateral. En este caso tenemos aquí las que van a permitir. Tenemos el token SFTMX, que es el token de garantía por haber stackeado en Stellar Labs, que es el protocolo preferente de Liquid Staking, hasta un 50% para retirar en préstamos. Te voy a dejar igualmente el vídeo de Stellar Labs para que vayas a verlo y entiendas cómo funciona este token logarítmico. Lo tenemos el token WRAP y el token stackeado en los nodos validadores. Como veis, los porcentajes van cambiando. Luego tenemos una pequeña porcentaje en tokens bastante volátiles como Boo, Bits, Spirit y Liquid Driver, que igualmente son los 4 protocolos más fuertes del ecosistema, pero evidentemente el porcentaje es mucho más pequeño porque tiene mucha volatilidad y eso no da garantía en el colateral, pero puede ayudar también a que cuando suba tener más colateral y en ese caso también jugar un poquito con ese colchón. Y luego la parte más grande donde va a ir todo ese colateral es en moneda estable, que en principio son seguras, aunque ya sabéis cómo va este tema, que será USDC, FUSDT y DAI. Así que si recuperan el PEG, porque actualmente creo que están rondando los 0,70 centavos, están acabando la auditoría y en el caso de que recuperen el PEG podrían mantener bien el colateral porque son muchos activos diferentes y tiene 5 veces de colateral. Así que si esto realmente sale bien, podría ser el momento de despegar para Phantom y ayudar a que mucha liquidez entre en el ecosistema. Hace unas cuantas semanas estuvimos hablando sobre Liquid Driver, sobre Beethoven, y hoy me quiero centrar simplemente comentar la opción de Spirit Swap, que lo hemos comentado también en el canal y lo hemos analizado, hemos traído estrategias de interés compuesto porque realmente es un protocolo que funciona muy bien. Yo te dejo aquí el vídeo para que vayáis a verlo. Simplemente daros 4 tips, 4 ideas de cómo funciona. Tenéis opción de hacer farming, staking, tenéis opción de hacer bloqueos para aumentar los rendimientos. Es un protocolo que lleva mucho tiempo operando, que los rendimientos que tiene no son muy grandes, pero son seguros y creo que en esta ocasión, tal y como está el mercado, es lo mejor. Luego sabéis que se ha listado en Felix Exchange, ahora miraremos qué tokens tiene también, han mejorado el lending, tenemos también que han superado el market cap, el supply de la moneda bloqueada, que decir que mucha gente está apostando por el ecosistema y mucha más información. Tenemos aquí los tokens que más se utilizan dentro del protocolo y los pares que más se utilizan. Y aquí tenéis las métricas. Yo me quedo con el total que tienen bloqueado, es mucha cantidad de monedas, lo que se está quemando y sobre todo el TVL del protocolo, más de 55 millones de dólares, junto a la liquidez que tiene y el volumen diario. Realmente son números muy buenos, así que os recomiendo que vais a ver el vídeo y que si queréis aprovecharlo para generar unos rendimientos de forma pasiva, vayáis y lo utilicéis. Y como no, hace mucho tiempo que no hablamos sobre Tom Finance. Si veo que realmente tenéis ganas de que vuelva a traer una actualización con todos los pares nuevos, con todas las funciones y sobre todo esa conexión con Felix Exchange, dejadmelo saber en los comentarios y os traigo un vídeo específico hablando sobre Tom Finance porque realmente están haciendo actualizaciones muy buenas
y si se mantienen bien, yo creo que en el siguiente ciclo va a ser uno de los protocolos más fuertes y que realmente van a recuperar ese PEC. Como sabéis, tiene la moneda algorítmica TOM, que tiene el mismo valor en Phantom, y luego tenemos aquí algunas actualizaciones, como puede ser que van a sacar Tom Finance 2.0 y la Tom Chain. Os explico qué es, el que va a permitir que si tienes tokens de Tom vas a obtener un descuento en el FEX de Felix Exchange. Es lo mismo que si tienes BNB en Binance, te permite tener un 20% menos de comisión y optimizando un poquito los swaps. En este caso también tenemos nuevos productos con Tom. La Tom Chain va a permitir quitarle peso porque será una solución de capa 2, esto quiere decir que está dentro de Phantom, y luego tenemos por debajo Tom Chain, que va a hacer que muchas operaciones pasen a su ecosistema, a su red, haciendo que Phantom vaya mucho más ligero, se pague menos fee y permita también la escalabilidad, ¿de acuerdo? Yo creo que va a venir muy bien que salga esta Layer 2 porque va a darle uso por fin a Tom, va a permitir que se use como gas, va a permitir ponerlo como colateral con un 0% de comisión en el préstamo, staking de Tom y muchos más usos como pares y otras funciones. Así que realmente esta noticia es muy buena. Yo creo que le queda un par de meses aún para que salga esa función, pero va a venir muy bien al ecosistema. Luego tenemos aquí algunos updates, como puede ser pues, el TomSwap, los nuevos pares que os he comentado, el snapshot de los tokens de Life y de Fanti, que son los tokens nativos de Felix Exchange, y el partner con Basset, que ya sabemos. Y aquí tenéis los precios y las métricas, y como veis, Tom siempre está ligado al precio de Phantom y realmente está muy bien, está aguantando muy bien. Y TCR realmente ha sufrido una devaluación, pero si no están pagando los rewards, es decir, tú por más que pongas TCR en stake no recibes ningún rendimiento. Así que veremos si esto consiguen recuperarlo y esto sea ya la última noticia para seguir apostando por este protocolo. Como estábamos comentando antes, ya tenemos algunos tokens listados en el exchange y van a seguir listándose muchísimos más, los principales del ecosistema de Phantom. Ya está Tom, ya está Damien Spirit, también tenemos el token de Basset y ya os digo yo que van a seguir lanzando muchísimos tokens más. En el momento que tenga más información, tenga también más participación, haré el vídeo específico sobre Felix Exchange, que ya lo comentamos hace muchas semanas atrás, que queréis que lo haga. Estoy pendiente de recopilar toda la información y cuando lo tenga os explicaré cómo podéis daros de alta, cómo podéis operar, si queréis hacer futuros, si queréis hacer farming, tiene muchísimas opciones, ¿de acuerdo? Así que ahora también, ya para ir acabando, se ha integrado PainSwap con SpookSwap, va a permitir migrar la liquidez, va a permitir intercambiar tokens, va a permitir migrar tokens LP y eso lo que hace es que la liquidez entre los dos protocolos se retroalimente y ayude a seguir mejorando el ecosistema. Y ya para ir acabando, actualmente ya se ha lanzado, primero de todo, quiero recordaros que Crypto.com también ha añadido la red de Phantom, cada vez son más los sitios y más los exchanges que añaden Phantom como red de retiro o de depósito, y además Trust Wallet, que es creo que la billetera caliente principal, la más importante que todo el mundo utiliza más que MetaMask, ya ha integrado también, ya soporta la red de Phantom, así que podéis tener ahí vuestros tokens, podéis operar desde él y podéis ver todos los balances, ver también el valor en dólares y hacer todos los swaps, intercambios que queráis. Pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo donde hemos analizado muchísimas noticias sobre Phantom y todo su ecosistema. Creo que hacía falta también hacer un punto de inflexión y ver qué está pasando con Phantom, porque no todos son malas noticias. Creo que están haciendo bien las cosas, que es cuestión de tiempo y que realmente hay muchas opciones buenas dentro del ecosistema. Como siempre, dime en los comentarios qué te ha parecido, si quieres que haga el vídeo de Felix, si quieres que haga el vídeo de Tom Finance o si hay alguna de estas noticias que te ha gustado o no te ha gustado. Bueno, ponme lo que quieras en los comentarios que yo te voy a leer y te voy a contestar. Como siempre, si te ha gustado, déjame un buen like, así yo puedo ver que realmente este contenido os gusta y sobre todo, si no estás suscrito, suscríbete porque a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Dicho esto, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!